este domingo participé también de una charla de Ana María Bobo que decía, los narradores orales seleccionamos los textos literarios sabiendo que ese texto no nos necesita. Ujú. Lo elegimos porque nos conmueve, nos atraviesa. Me gustó mucho esa frase. En Sí, realidad el texto literario no necesita del narrador, pero el sí, narrador elige recrear esa historia, ¿no? sí. Él además es una artista multifacética. Además de ser docente, como les conté a las chicas y te lo pusimos en la página, eh, más o menos tu recorrido. No me gusta decir currículum porque es como muy frío, es Bien un formal. tránsito, ¿no? Un recorrido de vida. Y bueno, Eli es docente y es narradora oral. Además, es autodidacta y pinta, ¿sí? Ujú. Y es una Bien. gran actriz también. Ella pintó esa maravillosa Irulana que yo les puse en la plataforma. Irulana es la protagonista de un cuento de Graciela Montes que en una de estas clases les voy a narrar, porque es un texto que he preparado desde hace ya un tiempo y que Eli me ha ayudado a ponerle cuerpo. Y bueno, les conté a las chicas que vos pintabas muy lindo en acuarela y les mostré la Irulana que me regalaste, que me Ah, acompaña pero siempre. qué honor. ¿Sí? Así que Bien. bueno, les voy a dar el pase a Eli, que va a arrancar narrando, creo, Eli, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están, chicas? Yo No, les voy, no contestan. no contestan. Bueno, vamos. Eh, la charla que vamos a tener y los cuentos que vamos a contar, decidí hacerlos como si fueran a los cuentos, contarlos como si fueran a niños, porque, bueno, son 3 cuentos para niños y esto de lo virtual a mí me permitió ver un poco también las diferencias entre lo que es contar con la presencia y ensayar con una cámara al frente. Entonces, eh, como mis cuentos en mi repertorio son casi todos participativos, muy participativos, les voy a contar como si les estuviera contando a ustedes sus niñas internas, si me permiten. También me parece interesante que les cuente algunos recursos que trabajé a nivel consciente antes de contarles el cuento para que hagamos foco eh, y estemos atentos quizás para luego poder usarlos cuando en nuestros repertorios. ¿Sí? El primer cuento que les voy a contar es El pajarito remendado, un cuento de tradición oral muy conocido, y el recurso que usé en este cuento, los recursos, pero el principal es los personajes, darle vida a los distintos personajes con caracterizaciones y también un ritmo sonoro. Es decir, trabajé mucho el ritmo del cuento con sonoridad, con recursos sonoros. Así que bueno, acá va el pajarito remendado. Hace mucho, mucho tiempo vivía un pajarito que era muy agrandado. Él se creía el pajarito más lindo del mundo y vivía en un bosque que quedaba al lado del castillo del rey. Entonces todos los días iba volando, se ponía al lado de la ventana del rey, del mismísimo rey, y le decía, ¡ay! ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Ni tú, rey, con tu capa dorada, eres más lindo que yo, con mis plumitas coloradas, pío, 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 pío. Y se iba volando. El rey
Aguantó un día, 2 días, 3 días, pero el tercer día que vino el pajarito ya se enojó y dijo: Soldados, venid, atrapad a ese pajarito y traédmelo, que le voy a sacar una a una todas sus plumitas y me lo voy a comer. Así. Los soldados entonces fueron, atraparon al pajarito y se lo llevaron al rey. El rey entonces sacó una a una las plumitas del pajarito y ¡blup! Se lo comió. El pajarito estaba ahí adentro de la panzota del rey y decía: no me gusta este lugar tan oscuro. Hay olor a caca. Me quiero ir. Y empezó a hacer fuerza, y fuerza, y fuerza para arriba, para salir. Y el rey empezó a sentir que le dolía la panza porque se le movía el pajarito adentro y ¡ay! ¡Me duele la ¡Ah! Y cuando dijo la A, el pajarito aprovechó y ¡pum! Saltó. Y quedó allá, allá, chicos, pero shh, no digan nada. Shh, no digan nada, porque el rey se lo quería volver a comer. ¿Dónde está mi pajarito? ¿Dónde está mi pajarito? ¡Lo quiero volver a comer! ¡Tráiganmelo! Y el pajarito, chicos, quiso volar y empezó a querer, pero no podía porque le faltaban, sí, las plumitas. Entonces se acordó de un vecino que tenía allá en el bosque y empezó a gritar: ¡Loro, lorito, lorito, por favor, regálame una plumita de tu vestidito, que soy un pajarito todo desnudito, pío, pío! Y el loro tomó unas cuantas plumas de su vestido verde, esas plumas largas y grandotas, y se las mandó al pajarito, y el pajarito se las puso en el cuerpo y quiso volar, pero no pudo, no, porque le faltaban más plumas. Entonces se acordó que había otros vecinos, sí, unos vecinos que él siempre despreciaba y le decía que él era más lindo, pero bueno, ahora les pedía: pica flor, paloma, gorriones, por favor, canarios, mándenme unas plumitas de su vestidito, que soy un pajarito todo desnudito, pío, pío. Los pajaritos del bosque comenzaron a tirarle todas las plumitas, sí, amarillas, cortitas del canario, las plumas blancas y largas de la paloma, el picaflor con todos los colores, azules, violetas, y el pajarito se los iba poniendo a todos por todos lados, en la cabecita un poco, en la colita otro poquito, sí, también se puso, y quiso volar, y quiso volar, y ¡ay! Pudo volar, y voló, y voló, y voló, y voló, y voló, hasta que llegó a un lago. El lago, el agua, puede reflejarnos. Y él se miró así como en espejo. Uy, cuando se vio. ¡Ay! ¡Ay, qué feo que estoy! Ya no soy el pajarito más bonito con mis plumitas coloradas. Tengo plumitas de todas formas. Verdes, blancas, cortitas, largas. Pero no importa, porque aunque no soy el pajarito más lindo, soy un pajarito que tiene un montón, pero un montón de amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hermoso. Hermoso, Eli, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
las chicas no habilitan los micrófonos, pero sí van contando en el chat, nos van preguntando y nos van contando. Eso, antes de que empieces a narrar, te quería contar que muchas no pueden habilitar los micrófonos, entonces nos van contando y nos van escribiendo. Acá dice que hermoso, bello, me encantó, qué bonito, me encantó, etcétera, etcétera, me encantaron. Bueno, muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Elegiste un texto que tiene como muchas voces, ¿no? Sí, sí, Eso también depende del estilo que uno quiera darle al texto. claro. En este cuento y en casi todos mis cuentos, yo trabajo personajes, digamos, le llamamos pellizcos de personajes, con algún gesto, algún ademán y con las voces especialmente aparecen los personajes y salen y vuelve el narrador. Y eso le da también un gran ritmo. Es decir, que en vez de narrarlo en tercera persona todo, ¿no es cierto?, de forma indirecta, yo lo que hago es hacer mucha, digamos, intervención de la forma directa, que hablen los personajes. Sí, porque también le dan ritmo a mi parecer. Les quería contar que este cuento lo he contado muchas veces, y claro, en la participación, los niños, por ejemplo, cuando se esconde el pajarito, yo generalmente lo hago caer entre ellos, en el público, y son maravillosas las reacciones que se originan. Es un cuento para niños muy pequeños, 3, 4, 5 años. Y, o sea, creo yo, no sé, seguramente ustedes lo han debatido, que los cuentos no tienen edades, pero sí la inocencia de un niño de 3, 4, 5, lo ven al pajarito, lo cuidan, que no se lo vaya a comer de nuevo el rey, bueno, y lo protegen y le mienten y le dicen que no, 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 y lo esconden. Bueno, pasan cosas muy curiosas con ese pajarito. Vos sabés, Eli, que yo tengo una anécdota con un cuento bastante parecido. Fueron a contar las mujeres de la tercera edad Uh-huh, cuando yo era maestra jardinera en la escuela Chile. uh-huh, Y yo tenía un nene que tenía esta característica de que no se quedaba sentado ni quieto ni nada. Él deambulaba mientras yo daba clase todo el tiempo. sí, Entonces, bueno, la señora llegó, se ubicó, estaban todos sentados y mi alumno corría alrededor de ella y de todos nosotros, entre las mesas y demás. Yo la vi un poco fastidiosa a ella cuando empezó el texto y dije, bueno, esto me lo voy a tener que llevar afuera. Lo primero que uno piensa, bueno, se lleva afuera el que molesta, ¿no? sí. Yo era maestra en ese momento del grupo. Y resulta que ella tenía así un pañuelo como el tuyo, de seda, muy fino, muy hermoso. Y ella con una habilidad mientras narraba se lo empezó a deslizar por el cuello, hizo un nidito y lo habló a mi alumno y entonces le dice, ¿querés sostenerle el nido al pajarito? ¿No? Entonces él vino parado al lado y le sostuvo, esa era una seda tan fina, tan maravillosa, era como una cosa que si él hacía así, ya él se desarmaba el nido, ¿no? Así que Claro. lo tuvo con el cuento del pajarito y los dos cuentos que contó sucesivos, sosteniendo el nido. Y ella hacía que el pajarito se pose en el nido y salga enseguida. Entonces él la buscaba, ¿no? Y estaba así sostenido. Y yo dije, ¿cómo no se me ocurrió darle un nido el primer día de clase, ¿no es cierto? Y Sí, bueno, después se sonó los mocos con el pañuelo y se lo devolvió a la señora. Y la señora igual se lo puso al pañuelo. claro, Digo, sí, para mí fue maravillosa esa imagen de ese nene sosteniendo ese nido con una delicadeza cuando yo no había podido lograr nunca que esté atendiendo un cuento más de unos pocos minutos, ¿no? Lo que es la sí, estrategia de esto de ver al personaje sin que el personaje esté físicamente. sí, es maravilloso, sí, sí. Y esto de la caracterización, las voces, este, los gestos, esta cuestión, por ejemplo, cuando, viste, este gesto, pío, pío, ellos les provoca una ternura, el que esté desnudito,
también, bueno, hay como también esto de identificación con los personajes, ¿no? Mm. Sí, el tema de ponerle las plumas en la cola, por ejemplo, ¿no? Sí, Todo eso claro, que, eso lo hago, eso cuando lo cuento les cuento a todas las que están presentes que Silvia, gracias a Silvia, estoy haciendo esto porque me negaba a lo virtual, porque como yo trabajo participativamente, digo, no voy a poder, bueno, contarlos como estoy acostumbrada. Pero cuando lo hago con los niños, bueno, juego mucho con el físico porque a la colita, por supuesto, me doy vuelta, la pongo, muevo la cola, en la cabecita también. Bueno, y eso les provoca mucha gracia, por supuesto, sí. Sí. Una de las cosas que en mi repertorio de niños, también de adultos, pero de niños a mí me procuro que haya es humor. No siempre, pero quizás, bueno, mezclar, ¿no? Emoción, humor, un poquito de todo, pero sí picas de humor que me parece siempre tan necesario para el ser humano. ¿Hola? me olvido que tengo el micrófono cerrado. Silvia, No, por ahí le quería preguntar a Eli, le quería comentar que Eli, Sí. pero Eli alumna, dice que cuánta habilidad para poder ir cambiando las voces cuando van hablando los personajes. Y por ahí se me ocurría preguntarte cómo Sí. lo preparás y cómo después lo practicás, porque la clase pasada algo de lo que hablábamos con las chicas era que donde te equivocaste la voz del personaje, los chicos te lo hacen saber, digamos. Se dan Ah, cuenta enseguida. sí, 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 tienen una memoria impresionante. Es el público más difícil, siempre lo decimos, ¿no? Eh, bueno, y yo esto trabajo también mucho en cuentos. perdón, esto también de no ponerle etiqueta a los cuentos, ¿no? Son cuentos sencillos, pero imagínense que contados de esta manera, no solo para niños pequeños. Yo recuerdo haber contado el cuento del nabo, que es un cuento de estructura reiterativa, sumamente sencillo a niños de sexto grado, y han jugado con nosotros, digamos, a dramatizar los personajes y demás, como que si le estuviéramos contando un cuento muchísimo más elaborado. Creo que es muy importante que nosotros entendamos, digamos, que la literatura tiene que ser literatura secas, y evitar de ponerle las etiquetas que por ahí se las pone el mercado en función del consumo también de lo que nosotros hacemos o entendemos por literatura para niños, y yo ya estoy yéndome a una literatura para las infancias, ¿no? Ya ni siquiera para niños. Claro, Cómo vamos cambiando la perspectiva, ¿no? Del campo, y entendiendo que este campo es un campo sumamente amplio y que tenemos que entender que un camino lector de un niño puede ser totalmente diferente, no importa la edad, ¿no es cierto? Por ahí podemos tener ciertas líneas que nos da la psicología evolutiva para ir entendiendo la manera en que ellos se van estructurando subjetivamente, pero nada tiene, digamos, un asidero efectivo sobre un niño o una niña que crecen en diferentes lugares y con diferentes oportunidades, ¿no? Y eso también totalmente. como docentes nos va a dar también a nosotros la oportunidad de acortar brechas entre un niño y otro, ¿no? Sí, sí, En coincido. función de eso, y esto que vos decías de los pellizcos de personaje, y también hablaste de el ritmo sonoro. Yo quería que les des ejemplos sobre esos gestos que elegiste para darle el ritmo sonoro y Sí, sobre cómo específicamente estableciste algunos movimientos para el rey y el pajarito, por ejemplo. bueno, eh, la voz, la voz la trabajo con técnica. Siempre recomiendo los ejercicios muy sencillos de Ana Pellegrín, en La aventura de oír, que son muy, muy sencillos, pero si uno los practica diariamente, realmente trabajas el ritmo, la velocidad, lo lento, lo rápido, lo grave, lo agudo, etcétera, y te da, pero bueno, como todo hay que tener una disciplina y te abre el abanico en la voz, en esto que me preguntaban recién. Al rey siempre voy a partir de esto. Cuando elijo un cuento que me gusta, para adultos o para niños,
generalmente es porque cuando lo leí fui viendo la película que me armé en imágenes. Luego le llamo la maceración, lo dejo a mi cabeza dando vueltas para que esas imágenes cobren cada vez más vida. Y de vez en cuando voy y nuevamente leo el texto, lo repaso, en voz alta, ¿no? Lo que sí soy bastante disciplinada en esto de los ejercicios de la voz, porque uno se descubre que tiene tantos matices que lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Pero también hay que atreverse a descubrir. Cuando yo ya veo el personaje, es decir, cómo era ese rey imponente que llenaba la silla con su corona impresionantemente dorada, etcétera, la voz me viene desde el personaje. Esa voz que sale desde acá, ¿no es cierto? Con muchísimo aire, una voz donde todos los resonadores están muy abiertos aquí en la cabeza, ¿sí? Y también la apertura del pecho, porque es imponente. El pajarito, cuando es con padrón, fíjense que trabajé el hombro y las manitos y acá. Mientras que cuando estaba todo sumiso, que le pedía a los pajaritos que los maltrataba y los necesitó, este gesto que en teatro son gestos cerrados. O sea, lo abierto y lo cerrado. Bueno, yo tengo formación teatral también y eso también me ayuda bastante cuando hago un pellizco, porque el gesto, el ademán para que cada vez que entra uno de los personajes lo acompañe y lo identifiquen, está por supuesto elegido y ensayado. Ensayo muchísimo los cuentos, muchísimo. Más allá de que salgan bien o mal, o que gusten o no, porque eso, bueno, eso es relativo, eso siempre va a ser así. A algunos les gustan más unos narradores, otros, un estilo de contar. Eso siempre va a ser así. Pero sí, creo que lo que hace respetable un trabajo es que se vea el trabajo en serio, digamos, tomarlo como una profesión. Claro, creo que el cuerpo es como una coreografía, ¿no? Y una coreografía de movimientos. Digo, no todos tenemos las habilidades de darles demasiada voz a los personajes. Yo diría que en ese trabajo, en ese trayecto estoy ahora en mi formación como narradora. Cuando era maestra, los chicos me decían, como decían Virginia, que apuntan, me decían, señor, ese era el burro, no la oveja, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que iba como cambiando, los personajes le iba poniendo, al final no me acordaba cuál voz era para cuál, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, sí. Sí, te escucho. No, esto de Ana Pellegrín, que lo van a ver en la próxima clase, Perfecto. esto de las intensidades de la voz y demás, Ana Pellegrín fue un gran referente nuestro, y que después les voy a contar cuántas cosas escribió y demás, pero ella hizo como un recuento, digamos, del manejo de la voz, que lo tenemos que tener en cuenta tanto para la narración como para la lectura, ¿no? Sí. Eli. Que hay algo que cada vez que pasan los años me doy cuenta de la importancia que tiene, que es el aire, el manejo del aire. Para la voz, tanto para los actores como para nosotros los narradores, la suficiencia de aire, tener la cantidad suficiente de aire para que no te falte y poder proyectar, tener intensidad. Cuando vos inspirás, tener suficiente aire para que luego se entienda lo que vos vas a decir y llegues al final con aire, que no te empiece a... Eso tenés que tener mucha conciencia de respiración. Por eso practicar la respiración profunda, ser muy consciente de empezar el cuento inspirando, teniendo aire, porque a veces los nervios ante el público o los mismos niños, ¿no es cierto? Los mismos niños en el sentido de que podés estar en el aula, pero siempre jugar con mucho aire. Ustedes me preguntaban esto de las voces, y la mayor parte de esto es tener aire, poder
administrar el aire, sería. ¿Mm? Con la inspiración y la expiración. Y por supuesto animarse a jugar. También les quería contar que para mí es muy importante conocerse, el autoconocimiento, ese bagaje, porque muchas veces decimos, ay, pero yo no tengo esa facilidad. ¿La exploraste? ¿Exploraste eso? ¿Te animaste a jugar, aunque sea sola, a ver qué pasaba con la voz del pajarito y la cola del pajarito? O sea, largarse a jugar, solo primero, después con un amigo, después, y largarse a jugar, escucharse mucho, no grabarse enseguida, porque a veces cuando nos grabamos después nos escuchamos y no nos gustamos, amigarnos con nuestra voz, con nuestro cuerpo también. Somos un canal. Eso siempre insisto, Silvia, vos que has ido a mis talleres, ¿no? Nosotros somos un canal para la historia es lo importante. ¿Quieren que les cuente la otra historia? Y ahora quiero hacer algo, un apunte sobre lo que vos decís porque me parece re importante. Sí. Diferenciar la narración oral de una dramatización. Sí. A veces le ponemos el cuerpo al personaje y hacemos como una puesta en escena de los personajes. Si ustedes acá se fijan, Ellie está sentada, ¿sí? Y trabaja con la parte de arriba del cuerpo, los movimientos son parciales, ¿sí? Y gesticula mucho y en este momento nosotros estamos, digamos, mirando una cámara. Pero si ella estuviera con nosotros y nosotros estuviéramos a su alrededor, el contacto visual en la narración oral es sumamente intenso, ¿sí? Los gestos y esos están casi tocándonos el cuerpo. Sí. Y entonces nosotros también respondemos como oyentes, ¿no? Eso es re importante, ¿no? A veces las chicas cuando van a narrar, Eli, en las prácticas, lo primero que hacen es caracterizarse, ponerse un gorro, ponerse cosas, porque les parece que eso va a tomar la atención de los niños, ¿no? Pero en realidad lo que va a tomar la atención del niño es que yo los estoy mirando constantemente, los estoy invitando con mi voz, con mis gestos, con mi cara, y en realidad eso es lo que mayormente cuenta en una narración oral. Por eso esto del pellizco del personaje, ¿no? Sí. Las chicas acá dicen que intentan cambiar las voces, pero que no lo logran, ¿no? Cuando le lee a su sobrino Micaela. Bueno, eso es un trabajo, pero no por eso una limitación. Yo nunca tuve mucha habilidad para cambiar de voces, como les decía, y sin embargo los captaba con la narración a los chicos de igual manera, es decir, no todos tenemos las mismas habilidades y vamos generando diferentes estrategias. Eli nos está mostrando las suyas, digamos. Cada uno puede buscar su propio camino. Exacto. No quiere decir que no cuento cuentos sin estas estrategias, o sea, sin personajes, sin hacer, digamos, pellizcos, ¿no es cierto? También. Lo que pasa que, bueno, me divierto. Yo también busco mucho lo que a mí me divierte, porque me parece que eso llega. Coincido absolutamente con lo que decís vos. Narrar es compartir una historia con y para otros, pero con el otro, porque vos tenés que crear, a veces, y coincido absolutamente con lo que estás diciendo, cuando nosotros nos caracterizamos demasiado, pierde valor la historia, porque lo que tiene de maravilloso este arte, a diferencia del teatro, porque yo también hago teatro, es que nosotros vamos a contar la historia desnuditos. ¿Qué es lo que compartimos? Las imágenes que hemos creado, la película esa, ¿no? La película que nosotros tenemos y que estamos convidando al otro que se la vaya haciendo en su imaginario. Cuando nosotros, por ejemplo, yo ahora voy a contar un cuento. Si me permitís, Silvi, no sé, decime los tiempos. No, sí, tenemos tiempo. Quería, antes de que vos cuentes un cuento, decirte que Valentina, no sé si querés vos, Virginia, hacer la pregunta de Valentina, pero me parece re interesante. ¿Sí? Contame. Sí, ahí la hago. Estaba tomando nota porque me parecía muy importante lo que estaba diciendo él.
Dice, si uno selecciona un cuento con muchas voces diferentes, más allá de que la tiene que ensayar previamente, Sí. ¿cómo hace uno, digamos, cuando está narrando, para no olvidarse la tonalidad de la voz que le había dado a cada personaje? Ujú. ¿Cómo durante la narración vas recordando eso que habías decidido, digamos? Ensayo. Muchísimo, muchísimo ensayo. Yo ensayo mucho cuando elijo un cuento, que por ejemplo, bueno, he tenido que ir a un festival o para una escuela, lo que sea, es ensayo y escucharte. Para ser narrador hay que ser escuchador. Yo digo medio en broma, somos unos perfectos chusmas los narradores, porque tenemos que observar y escuchar, y ahí tomamos. Como les habrá dicho Silvia seguramente, nosotros podemos tomar de la literatura, de la tradición oral y del anecdotario. Pero eso, digamos, es la fuente de la cual podemos tomar historias, ¿no? Pero los recursos, los narradores espontáneos, la vecina que cuenta espectacular sobre el choque que pasó en la esquina, no es lo mismo que lo cuente la otra vecina que no tiene gracia, que te aburre. Esa vecina, yo la observo, la admiro, cómo usa los recursos, lo usa inconscientemente, ¿no es cierto? Ella, porque es natural, se llaman narradores espontáneos, pero de ahí aprendo. Mi fuente de aprendizaje es mucho, mucho la observación. Esto estoy hablando para las distintas voces, ¿no? Decir, voy a hacer, doña Elsa, que vive acá a 2 cuadras, la escucho que cuando pide el pan habla así, parece el pascarito. ¿Entienden? Empieza uno a ponerse muy atento a las diferencias de timbre, sería. ¿Eh? O las personas que hablan rápido y ralentado. Cuando vos tenés, en este texto voy a aclarar, en este cuento que conté, hago el pajarito, el rey en directa, pero a veces hago más personajes, pero generalmente hago 2 y trato de contraponerlos bastante. Lo que sí, hay que cuidarse mucho de que no sean parecidos a la voz de uno, del narrador. ¿Se entiende? Porque generalmente el problema es el pase entre el narrador y el personaje. ¿Está? Sí, esto Eli, de directo, que por ahí las chicas quizás no interpretan, cuando ella habla de directo es cuando está haciendo el pellizco del personaje. Claro, por ejemplo, yo puedo decir, y el pajarito le dijo que él era el más bonito de todos. Eso es en forma indirecta. Le dijo que era el más bonito de todos. La forma directa sería, y el pajarito dijo, ¡ay, yo soy el más bonito de todos! ¿Mm? Eso sería indirecto y directo. O sea, que cuando no estás con mucha confianza en el personaje, no hagas nada Indirecto. directo. Contá todo como narrador omnisciente. Y Todo cuando ya tenés indirecto. un poquito más de vuelo en la narración, le vas metiendo algo directo. Claro, pero es muy divertido para uno mismo, hay que darse la oportunidad de divertirse, sí. Y no hace falta elementos, o sea, el elemento hay que saber, miren, no quiero sonar así como soberbio, como el pajarito, ¿no? Pero creo que el recurso, los recursos, los objetos, tanto un sombrero, un pañuelo, lo que sea, si no lo sabes usar muy bien, distrae. Es preferible no usarlo. Muchos narradores con muchos años de profesión he escuchado decir lo mismo. Es hasta peligroso usar un objeto porque puede distraer de la historia. ¿Se entiende? Un pañuelo que se te deslice y se te cae o no te queda simétrico, te empieza a distraer más que si el sombrero que te pusiste del personaje comienza a irse para atrás y para adelante, etcétera, ¿no? O es demasiado llamativo y el chico se queda mirando el sombrero y no atiende al cuento, a la historia, porque nosotros, ¿qué somos? Compartidores de historia, que nos han conmovido y queremos compartirlas.
quería, si me dejan agregar algo que me parece sumamente importante. ¿Por qué hay que ensayar tanto? Porque nosotros los narradores estamos desnuditos en mi alma, no tengo mira, no estoy con vestuario de disfraz, no estoy caracterizada de nadie, no soy otra, soy Eli contando, ¿no? Después, bueno, se puede hablar de un personaje narrador, si quieren después lo charlamos, pero generalmente nosotros estamos de narradores, soy yo, contando una historia, ¿sí? Ahora, tengo que tener tantas atenciones a distintas cosas. Estoy atendiendo a mí, a mi postura, a mi gestualidad, estoy atendiendo a la estructura del cuento, porque si bien puedo improvisar, puedo decir cuestiones espontáneas, algún chico me pregunta algo y me salgo un poquito del cuento y respondo, etcétera, pero la estructura la tengo que mantener, porque si no, no se va a entender el cuento. Los núcleos narrativos, digamos, se tienen que mantener, ¿está? Los tengo que decir de alguna manera. También tengo que atender a eso y tengo que atender al feedback permanente con los chicos, la comunicación, que es esencial. Lo que decía recién Silvi, yo me tengo que estar permanentemente comunicando con la mirada y si tengo uno por allá atrás, tengo que ingeniármela para sentarme de tal manera o moverme de tal manera que también lo abarque a esa criatura o a esa persona. Entonces, como tenemos tantas atenciones, es tan complejo este arte en ese sentido, cuanto más tengas la estructura dramática armada, esos personajes sumamente ensayados, ¿sí? Más te podés dedicar, que creo que es eso lo que realmente es la narración, más te podés dedicar a comunicarte con el público, a ir y venir con el público, a recibir la energía, los gestos, porque nosotros leemos lo no verbal. Leemos cuando te asienten con la cabeza, cuando se ríen, cuando tosen, cuando uno se está durmiendo porque se aburrió, etc. ¿Hola? ¿Silvi? Sí, tal cual como decís, Eli. Yo mientras hablabas estaba pensando, viste que cuando uno va escuchando va pensando las anécdotas de lo que le ha pasado, digamos. Sí. Estaba recordando con Silvia y otro grupo de compañeras hace poco, contamos cuentos, entre cuentos se llama el evento, digamos. Y nos pasó esto, un público con muchas ganas de hablar, no sé si te acordás, Silvi, y como eran cuentos de lobo, y nosotros íbamos de la versión tradicional a otras versiones. Y a mí me tocaba hacer la versión en la que el lobo era el pobrecito que decía que él no había comido a ningún chancho porque sí, digamos. Y una nena me decía, vos mentís todo el tiempo. Y yo decía, no sé, en el momento quería seguir el cuento, pero no se la quería dejar pasar, entre comillas, porque ella estaba muy compenetrada. Y recuerdo que en ese momento me salió contestarle, ni yo me la imaginé contestándole, y ahí me di cuenta de la importancia de haberlo ensayado, nos habíamos juntado muchas veces a ensayarlo, entonces le pude contestar, no, yo te digo la verdad, vos escuchame, algo así fue, vos escuchame hasta el final y vas a ver que yo tengo la razón. O sea, le habló en ese momento, no la narradora, le habló el lobo. Claro. Y ella se quedó conforme con eso. Y ahí Buenísimo. en esas cosas te das cuenta que quizás si no estaba tan ensayado, no sé si me hubiese animado a contestarlo, hubiese seguido como que no la escuchaba, digamos, no te veo, no te escucho, para que poder llegar a fin, digamos. Sí, sí. Sí, sí, Y creo esto, el miedo que tienen por ahí las estudiantes cuando uno las invita a narrar, digamos, es que esto de no me voy a acordar, de no voy a poder acordarme, memorizarme y me voy a olvidar. Los cuentos uno se los va aprendiendo, ¿sí? Que ahora Eli, después que cuente el cuento que viene ahora, vamos a charlar sobre qué técnicas tenemos para aprendernos los cuentos. ¿cómo no? Y los cuentos quedan como guardados en la memoria, ¿no? Y es como andar en bicicleta, chicas. Después los cuentos se repasan y eso vuelve, surge, porque uno se va armando de un repertorio. Se acuerda más de lo que siempre cuenta. Yo, por ejemplo, mi mamá siempre me contaba una historia y le iba cambiando las situaciones, ¿no?
O, por ejemplo, mi abuelo me contaba la Caperucita Roja, la verde, la amarilla, la anaranjada, ¿no? Y son cuentos que yo nunca más volví a narrar, pero si yo los tendría que narrar ahora, los podría narrar perfectamente, ¿no? Salvo el de la gatita morruña que me contaba mi mamá, ese siempre lo contaba, ¿no? Pero digo, tienen mucho que ver con la relación, el vínculo afectivo que yo tenga con esos cuentos. Por eso, también como receta, si se quiere, yo les digo a las chicas que el cuento es como un vestido. Cuando vos vas a salir a un lugar importante, te tiene que quedar cómodo. Te tiene que quedar cómodo y tiene que ser algo que vos sientas como propio y no te lo olvidás más. Y vas armando como un repertorio de textos narrados. Al principio de estructuras más sencillas y después uno como que se va animando a otras cosas y va tomando otros riesgos. Sí. Sí, coincido con vos, que tiene que ser donde vos te sientas muy cómoda y tener esos 2 o 3 de caballito de batalla, porque vos sabés que, como decía recién tu compañera, de alguna manera, si te olvidás de algo o alguien en el público te saca, vas a saber volver. Sí. Sí, por supuesto, hay técnicas para trabajar lo que es la memoria para luego poder en esa interacción con el público ir y venir y siempre volver a la estructura, sí. Lo importante es que ellas sepan, que las chicas sepan, que los textos no se aprenden de memoria para narrar, ¿sí? Te podés aprender ciertas partes, pero eso va a venir después. Ahora te queremos escuchar, Eli. Bueno, elegí un cuento que lo he contado muchas veces, del cual tengo muchísimas versiones, porque hago eso, chicas, yo no tengo un repertorio tan vasto, pero sí tengo de un cuento varias versiones para distintas cosas. Es como si a ese vestido, para algunas cosas le pongo un lazo y un cuello, y para otro le pongo plumas, digamos. Según el público, el ámbito, según cómo esté yo, lo hago más largo, más corto, con humor, etc. Tengo distintas versiones. Y me pareció muy interesante, dado que ustedes están en el profesorado de jardín, de nivel inicial, trabajar este cuento que seguramente lo conocen. Pero bueno, he usado recursos de objetos, transformación de objetos. Bueno, comienzo. Diego, desde que era niño, siempre decía que él iba a ser un marinero, el mejor marinero del mundo entero. Y cuando fue grande, Diego se pudo comprar un barco precioso, parecido a este que ven. Sí, y contrató a un montón de marineros. Comenzó a surcar los mares de todo el mundo. Iba y venía, vendiendo y comprando, y se transformó en el mejor marinero del mundo entero. Y así iba y venía, un gran capitán. Pero una tarde, que estaba en el medio del mar, las nubes se empezaron a poner negras. Todo se oscureció, una gran tormenta, y empezó a escucharse el viento, que era impresionante, lo llevaba de acá para allá al pobre barquito, y los rayos que se escuchaban, los truenos que se escuchaban, y los rayos que se veían, y el viento impresionante. Los marineros temblaban de miedo, temblaban y le decían: capitán, tenemos miedo, ¿qué hacemos? De pronto, un relámpago y rompió la proa, la parte de adelante. ¡Ay! Que se hundía, semejante tormenta. Los marineros le dijeron: capitán, tenemos miedo, ¿qué hacemos? Y Diego, el capitán, les dijo: eleven velas, cambien de rumbo, 1, 2, 3, marineros, a navegar otra vez. Y así siguieron, pero de pronto comenzó a oscurecerse
puse de nuevo, todo negro, y se escuchó de nuevo. El viento tremendo, los truenos. ¡Ay! El barquito que se hundía, chicos. Se hundía. Y otros relámpagos que caían. Y se rompió. Ahora se rompió la popa, la parte de atrás del barquito. Y que se hundía. Y otro relámpago rompió el mástil del barquito. Ay, ahora sí que se hundían. Los marineros temblaban y le decían, capitán, tenemos miedo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Diego, el capitán, les dijo, eleven velas, cambien de rumbo, 1, 2, 3, marineros, a navegar, otra vez. Y siguió como pudo el barquito, hasta que llegó a la orilla. Sí, llegaron todos sanos y salvos, y cada uno se pudo ir a su casa. Cuando Diego, el mejor marinero del mundo entero, llegó a su casa, lo estaba esperando su mamá, con un regalo. ¿Y saben cuál era el regalo? Sí, le había tejido una remerita con un barquito parecido al suyo. Sí, ¿por qué? Porque Diego era el mejor marinero del mundo, sí, entero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Muy bien. Me encantó. Qué Hermoso, Eli. bueno. Bueno, ¿De lo quién es conocían. ese cuento, Eli? Mira, se lo escuché hace muchos años a un narrador chileno que dijo, como les voy a decir ahora, no sé el origen. Supongo que es a partir de un juego que se ha ido creando. Bueno, es a partir de un recurso, es una hoja A4. Lo he visto de muchas maneras en distintos festivales, se cuenta mucho, con otras versiones, ¿no? Esta es una versión absolutamente propia. Este instrumento lo traje de México, que en realidad es un jaguar, ¿no? Hace el sonido de un jaguar, pero me pareció que era parecido al viento, así que lo usé. Y bueno, eso es lo que le digo de las posibilidades de jugar, ¿no? Sí. Y bueno, convertir un objeto, pero lo tuve que ensayar muchas veces y le voy a mostrar lo que me pasó por no usarlo virtual. Y por suerte, por ser digamos, estar tan acostumbrada a ensayar, dijo, voy a ensayar filmándome porque no sé esto. Entonces, miren lo que me pasó. Yo había hecho este barquito, lo dejé para que lo vieran, y había escrito, como siempre, ¿se ve? Diego. Y miren lo que pasa. Ustedes lo van a ver al revés. Lo vemos bien. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Vos ¿Lo lo ves ven al revés? ¿Vos lo ves Ah, al bueno. revés porque es selfie? Bueno. Claro, por la selfie. Bueno. Claro. Entonces, bueno, son recursos que es mejor usarlos. Es lo que decías vos. Te tiene que quedar el vestido, no hay otra. Bueno, entonces ahora les muestro lo que era original. Este era el original, si lo ven bien. Lo que Ahí pasa, está. Eli, que efectivamente cuando vos haces selfie con el Se ve teléfono, al revés. se ve Claro, al revés. Sí, como sí, un sí. espejo. Claro, yo no sabía bien si en Zoom, bueno, entonces lo descarté y dije, luego hago el barquito. Es un recurso muy fácil y a los chicos realmente les sorprende mucho ver la remerita. ¿Lo conocían? No. Y a los grandes también, porque yo no lo conocía y no me lo imaginé ni ahí. Claro, Me gusta sí, mucho. todo lo que es transformación, bueno, es algo como mágico, entonces, viste, llama mucho la atención. Los recursos sonoros a veces los he usado y a veces no. Yo he hecho 5 años seguidos música con cuentos con musicalización en vivo, que los hacía la música Marta Petri, entonces ella hacía todo lo que era sonidos en vivo, con instrumentos musicales, ¿no? Acá las chicas están diciendo que te están mirando, están sentadas con sus hijos mirando la clase, qué bueno.
Y Eugenia dice que lo conocía, pero con un final distinto. Dice, llegaban a la playa y se encontraban con la remera de pirata. Ah, sí, claro. Sí, 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 por Claro. eso está la versión de los piratas, de Capitán. Bueno, a mí me gustó esto de la mamá porque, bueno, porque es un regalo, no sé, bueno, un homenaje a la madre también. Me hace acordar mucho a ese texto de que es una poesía, una canción, de un nene que juega, de un nene que juega a ser pirata. Hace mucho tiempo conocí un pirata con un parche negro y espada de lata, porque en realidad el pirata termina siendo un niño, ¿no? Entonces, Sí. cuando vos decís la mamá le tejió una remerita, en realidad viene esto a cuenta de que era una fantasía, que él estaba jugando con un barquito de papel y vuelve a su casa con su mamá. Y eso es Ah, muy tierno también, ¿no? Me ujú. parece que es interesante. Algo que quisiera yo apuntar acá es que la narración oral utiliza mucho el texto maravilloso, el texto de tradición oral, lo que nosotros llamamos anónimos, textos que vienen transmitiéndose de generación en generación y que también dan cuenta de un espacio físico particular, ¿no? Los cuentos de Oriente, los cuentos de Ujú. Occidente, los cuentos Sí. latinoamericanos. Y en estos festivales que Eli menciona, que se dan mucho en Centroamérica o si se Sí. quiere en países como Colombia, México, Cuba, ¿no? Que hacen Sí, sí. anualmente festivales Mucho. internacionales, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Claro, Acá un la poco ahora oralidad. se están dando, un poco más acá en la Argentina se están dando y se están organizando. Pero en Sí, general, mucho. Ahora hay un gran movimiento a partir de la pandemia con esto de lo virtual, del cuento virtual, sí, hay un nuevo movimiento importante, sí. ¿querés Sí. contarnos, Eli, cómo, qué técnica utilizás vos para la memorización del cuento? Sí, un segundo. Eh, bueno, hay distintos recursos, ¿no? En el caso mío es trabajar la película, o sea, porque yo tengo mucha memoria visual, entonces trabajo mucho las imágenes de cada suceso, es decir, trabajo por sucesos el cuento con núcleos narrativos, o sea, cosas importantes, sucesos muy importantes, y voy trabajándolo así, escena por escena, ¿eh? Sobre todo el imaginario. Pero como un recurso está también, podés hacer, una vez que tenés las acciones importantes que son fundamentales, que no podés sacar, porque si no, no se entiende el cuento, no se comprende el cuento, hay una técnica que es hacer como una especie de historieta, graficarla, dibujar una historieta con esos núcleos importantes y algo puntual que diga sobre esa escena, ¿no? Alguna palabra que quieras decir, alguna frase que quieras decir que te parezca importante. Eh, y luego otro que a mí también me da mucho resultado es decirlo al cuento desde los personajes. Ejemplo, eh, que en el cuento del pajarito, el pajarito haya contado todo el cuento. A mí me pasó una vez, ¿no? Como pajarito. A mí me pasó una vez que yo me creía el más bonito de todo, pero resulta que había un rey que le dije que después, y cuento todo el cuento desde los distintos personajes protagónicos, generalmente, excepto que haya un secundario que sea muy importante. Eso te empieza como a fijar lo más importante de cada uno de los personajes y así vas también armando tu adaptación o versión. Después, si quieren, hablamos de la diferencia. Lo de lo gráfico, las personas que tenemos mucha memoria visual, viene muy bien. Hacer una historieta sería, ¿no? Luego, esto de los núcleos narrativos, hay algo muy importante. Tenés que decirlo al cuento muchas veces, leer, decirlo muchas veces, leer, imaginar y no escribir tu versión o adaptación enseguida, porque te acotás a eso. Siempre yo recomiendo dejar lo escrito para después escriban a la versión propia o a la adaptación. Adaptación es cuando hacemos síntesis, que siempre hacemos, ¿no? ¿No? Respetando el universo del autor, si es literario, ¿m? O el mensaje.
del cuento, en el caso de la tradición, nosotros sintetizamos, eso sería como una adaptación, ¿ya? Y respetamos la estructura, el orden y hasta el vocabulario. Y cuando hacemos versión libre, tenemos que aclarar muy bien, ¿por qué? Porque vamos a meter, digamos, nuestra propia creatividad, vamos a cambiar algún personaje, cambiamos los finales, bueno, serían esas como las técnicas que yo uso para poder acordarme sí o sí de esa estructura. Y una cosa, antes de salir a contar, siempre repaso, inspiro mucho, me tranquilizo, yo soy un canal para esta historia, que me he preparado para que esta historia circule, y luego en mi cabeza repaso la estructura, siempre, antes de salir. Esas serían como técnicas que dan muy buen resultado. Sí, esto de que podemos narrar sentados, podemos narrar parados. Para los niños en general, por lo menos desde mi experiencia, yo sugiero que sea sentado y no a la altura de los niños, siempre un poquito más alto, para que ellos, digamos, puedan hacer un contacto visual, pero yo al no estar al nivel de ellos, me ven mejor. Si por ahí tengo, en general en semicírculo, porque si fuera en ronda, los niños que están al lado mío no me podrían estar viendo a la cara, y a veces no me alcanza el semicírculo porque tengo muchos niños, entonces como los puedo sentar algunos en la alfombra, otros en sillitas, y hacer varias filas, entonces a mí me conviene estar un poquito más arriba, ¿sí? Siempre. Y esto de la memorización es tan importante, entender que no importa si me olvido un pedacito, y tampoco decir en el medio de la narración, ay, me olvidé, o frenarme, sino ver la manera de introducir ese dato que quizás es importante en algún otro momento de la secuencia, ¿no? Claro. Sí, Y jamás esto, pedir perdón, ¿no? sí, sí. Jamás pedir perdón o pedir disculpa porque se pierde, se pincha la burbuja mágica. Esas palabras no hay que usarlas directamente. Si yo digo, hay disculpas o perdónenme, no, jamás, porque ¿qué pasa? La persona que entró al cuento, al imaginario, vos lo volvés a la realidad con esas palabras, volvés a la razón, ¿me entendés? Entonces, como decís vos, lo decís después, total a la estructura la tenés, sabés que a ese suceso en algún momento lo tenés que decir, porque si no, no se va a entender el cuento. Les quería contar que este cuento del marinero, yo lo utilizo para un cuento que hago para adultos. Y es un recurso muy simpático, que hago un cuento participativo. Es una historia, una versión libre, absolutamente libre, que hago de la Odisea, el viaje de Ulises. Y entonces lo cuento con mucho humor, tomé cosas de Adela Bach, que tiene una versión de la Odisea en rima, el original de la Odisea de Homero, y este cuento, entonces cuando Ulises vuelve a su lugar, a Ítaca, entonces digo, vuelve con un barco parecido a este, y entonces cuando le pasa de todo, se le van rompiendo, hago pasar a personas que lo van rompiendo al barquito, etcétera, ¿no? Y son recursos, por eso coincido con vos, Silvina, absolutamente en esto de que el niño interno, si lo podemos captar y podemos hacerlos entrar en el mundo imaginario del adulto, no hay edad, no tenemos que etiquetar. Disfrutar de eso, ¿no? De poder generar, tanto sea con el adulto o con el niño, poder generar esto de atrapar con una historia, ¿no? Lo que hace la narración, como decía Eli, la llama burbuja mágica, nosotros le decimos pacto ficcional, ¿sí? Claro. Entramos Sí, en sí, el juego del como sí, en el juego de, como dice Graciela Montes, esa frontera indómita en donde todo es posible, creamos un mundo, y Eugenia acá dice, claro, como cuando nos rendimos un coloquio, sí, exactamente. Pierden ahí, nos tienen atrapadas y dicen, ay, perdón, me equivoqué, estoy nerviosa, lo que pasa es que me olvidé la olla prendida en el fuego, me han dicho a mí,
Me acordé que tengo que llevar a la nena al jardín y me rompieron la burbuja mágica y sonaron. Bueno, lo mismo Es pasa cierto, con el claro. cuento. Es un pacto. Y voy a tomar algo que dice Ana María Bobo, la gran narradora argentina, una de las tantas grandes, ¿no? Narradoras. Ella dice, narrar es un oficio trémulo, porque está así, ¿no? Es como que tiembla permanentemente la atención del público. Por eso hay que trabajar tanto el ritmo. En un Exactamente, cuento, nosotros nuestro enemigo, digamos, sería la monotonía. exactamente. Entonces tenemos que trabajar muchísimo. Si venimos con una velocidad tranquila, en algún momento tiene que haber una disrupción, aparece un personaje, las pausas, los silencios. Manejar los silencios. Voy a confesar que a mí, como es la primera vez que trabajo lo virtual de esta manera, me está costando manejar los silencios, porque como yo no puedo leer sus reacciones, ¿sí? No puedo ver, ¿no? Los ojos no los puedo ver, no puedo leer lo no verbal, me está costando la cuestión de tomarme los silencios para que el otro tenga el tiempo suficiente para incorporar la imagen o ese suceso. Sí, Incorporarla y crearla. a nosotros cuando damos clases por este medio nos sucede lo mismo, ¿no? Incluso yo también doy clases en secundaria y hay todo un tema con las cámaras porque no las quieren prender y a mí particularmente me sucede que no los quiero obligar, ¿no? Y de a momento me encuentro hablando y preguntás algo o no sabes si alguien te está escuchando y decir, alguien me escucha y empiezan a salir las voces, yo estoy, yo escucho, yo estoy. Pero esto de no tener la mirada del otro es impresionante lo que dificulta la labor docente, ¿no? Bueno, creo que nos ha hecho valorar muchísimo todo esto, nos ha hecho valorar muchísimo la necesidad de compartir, de estar con otros, ¿no? De la labor docente de ustedes, yo he sido docente por muchos años y es irreemplazable. Esto de lo no verbal, todo lo que leemos nosotros. Bueno, la programación neurolingüística y tantas cosas lo han estudiado, ¿no es cierto? Es altísimo el porcentaje de lo que te llega de información por lo no verbal y lo paraverbal, las entonaciones, etc. Creo que es muy interesante todo lo que estamos diciendo, no solamente para la narración, sino también para la lectura, generar estas imágenes, aprendernos el texto, porque también al leer yo tengo que separarme del texto, hacer contacto visual con los niños y volver al texto y saber a dónde estaba, ¿no? Sí. La diferencia, como bien decía Eli hace un rato, la diferencia entre leer y narrar es que cuando nosotros narramos estamos recreando un texto. Por eso al seleccionar es tan importante seleccionar textos en que esa recreación no le quite belleza estética. A veces cuando tenemos un texto sumamente literario en función de la cantidad de metáforas, el uso cuidadoso de las palabras, y es preferible que lo dejemos en la lectura. Pero cuando hay textos en donde yo puedo aportar desde esa imagen con mi voz, con mis gestos, con mi recreación, entonces tomo esos textos y los puedo ir recreando y los chicos generan mucho más nivel atencional con una narración oral que con una lectura, ¿sí? Y más aún si no tienen soporte. Antes, hace mucho tiempo, nosotros teníamos como, en la cátedra estoy diciendo, como la escuela de pensarnos en este oficio lo más espartanas posible, ¿no? Lo más limpias de absolutamente todo. El cuerpo, la voz y los gestos. Con el tiempo y las prácticas, que también estoy en esos menesteres de ver a mis estudiantes en las prácticas con los más pequeños, me doy cuenta que muchas veces los objetos generan más nivel atencional en los niños, ¿no? Entonces esto de ser cuidadosa también, cuando selecciona objetos, como decía Eli, que ese objeto colabore y no distraiga. Pero para los niños pequeños de 2 o 3 años, un barquito de papel, un títere, un pañuelo que gire,
o un soplido o la sonorización de un cuento, me parece que colabora y mucho, ¿no? Ellas, estas estudiantes están trabajando en otra cátedra con sonorización de cuentos. Bien. Lo sé porque me mostraron la propuesta de trabajo que le dieron. Me parece sumamente interesante lo que mostró Eli, porque les muestra, digamos, de qué manera se puede sonorizar con objetos un cuento, y la verdad que les viene muy bien a ellas que tienen que hacer ese trabajo práctico, que justamente estaba leyendo yo las consignas hace un ratito. Sí, sí, Eli, sí. ¿nos querés regalar otro cuento? No sé Bueno, si las chicas ¿tienes quieren, ganas? no sé si las chicas quieren. No sé, A ver, pregunté, voten como los en el chicos, chat, a ver si están. como Acá los chicos. empezaron. Sí, sí. Tenemos un montón de sí Sí, ya. sí, sí, queremos. Bueno, les voy a contar un cuento que viene de la literatura. Estos cuentos que voy a decir, ¿qué le aporto? De esa Bornemann, El cuello duro, que está seguro que lo conocen. Y yo tengo una versión, soy oriunda de Córdoba, nací en Córdoba, entonces uso mucho la tonada cordobesa en mis cuentos. Como ustedes decían, también para variar, ¿no? Para darle matices, diferencias, para romper la monotonía, uso mucho la tonada cordobesa, lo hago por supuesto a nivel consciente, digamos elegido, ¿sí? En este cuento lo elegí en mi repertorio porque tiene cosas maravillosas para los niños y para los adultos porque lo he contado la última vez en una fiesta de 65 años, un cumpleaños de 65. Participaron todos. Es acumulativo, repite, hay repeticiones y bueno, y hay muchos personajes también. Así que bueno, como sea que puedan participar, sería hermoso que me acompañen porque es bien participativo, ¿sí? Se viene la primavera, con flores y hojas nuevas. Se viene la primavera, con flores y hojas nuevas. ¡Ay! ¡Ay, ay! No puedo mover el cuello, ni para un lado, ni para el otro. ¡Ay! ¡Me duele! La jirafa Caledonia había salido a pasear y le había quedado el cuello tan duro. Pero una abejita que vivía sobre una flor que estaba allí abajo, la vio y le dijo: no te preocupes, Caledonia, yo voy a buscar a la doctora Vaca, quédate tranquila. Y ¡shum! Se fue a buscar a la doctora Vaca. La doctora Vaca estaba en su casa. Inmediatamente se puso su sombrero azul, sus zapatos rojos, el guardapolvo blanco y agarró la valija negra. Y allá marchó. La jirafa Caledonia estaba con el cuello duro y la vaca le dijo: ¿Pero qué te pasa, Caledonia, que anda ahí con el cuello duro? ¿Ah? es que no puedo moverme ni para un lado ni para el otro. No te preocupes, que yo te voy a hacer unos masajes y se te va a pasar todo. Y empezó la vaca a hacerle masajes. ¡Vamos todos! Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' acá, pa' allá. Pero el cuello de la jirafa, como todas las jirafas que ustedes conocen, era tan largo que no llegaba. Así que tuvo que pedirle a un amigo que le ayudara. Y empezó a llamarlo: ¡burro! ¡Burrito, vení para acá! ¡Que tenemos que ayudar a la Caledonia! Entonces, el burro, que estaba tomando agua de un charquito, vino corriendo, y se subió arriba del lomo de la vaca. Así que estaba la vaca y el burro. Entonces comenzaron a masajear los dos. ¿Cómo era? Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Pero el cuello era tan largo que tuvo que llamar a otros amigos. ¡Cordero, corderito, ven y pa' acá, que tenemos que ayudar a la Caledonia! ¡Mu! Dijo la vaca, y el cordero, que estaba, mascando un chicle de pastito, vino corriendo y se subió arriba de
el burro. Así que estaba la vaca, el burro y el cordero. Y los tres comenzaron a masajear. ¿Cómo era? Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. ¿Pueden creer que todavía había mucho cuello? Así que la doctora Vaca dijo, bueno, voy a llamar a dos amigos. Empezó, perro, perrito, gato, gatito, vengan para acá, que tenemos que ayudar a la Caledonia. Y el perro y el gato vinieron corriendo, 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 y se subieron arriba del cordero. Entonces estaba la vaca, el burro, el cordero, el perro y el gato. Y todos comenzaron a masajear. ¿Cómo era? Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Sí, tienen razón. No llegaron hasta allá arriba. Es que era tan larga ese cuello. Entonces, la doctora Vaca dijo, ya sé a quién voy a llamar. Conejo, conejito, vení para acá, que tenemos que ayudar a la Caledonia. Y el conejo, que le estaba leyendo un cuento a su familia, la coneja y 24 conejitos, vinieron corriendo, corriendo, corriendo y se subieron arriba de el conejo, arriba del gato. La coneja arriba del conejo. Y los 24 conejitos, uno arriba del otro. Y empezaron a masajear. ¿Cómo era? Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Entonces, la doctora Vaca le dijo, Caledonia, ¿cómo andáis del cuello? Ya lo tenemos hablando. La Caledonia desde allá arriba respondió, ¡sí! ¡Ya puedo moverlo! ¡Sí! Entonces empezaron a bajar todos. A ver, ¿cómo era? Primero bajaron los 24 conejitos. Luego el señor conejo, la señora coneja, el señor gato, el señor perro, el cordero, el burro. Y quedó la doctora Vaca, que se fue a su casa. Allí se sacó su sombrero azul, sus zapatitos rojos, el delantal blanco, dejó el maletín negro y allá todos los animales estaban tan felices que cantaban todos juntos, se viene la primavera con flores y hojas nuevas, se viene la primavera con flores y hojas nuevas. Y así termina el cuento de la jirafa Caledonia. Muchas gracias. Mauricio Ramírez. ¡Hermoso! La tonada cordobesa lo mejor. La vaca tiene tonada cordobesa, ¿viste? Me encanta, sí, además hiciste tu propia, también tu propia versión y me parece que es re interesante que las chicas vean, El vean el original. texto, claro, el original, porque, Estaría muy bueno. la Claro. narración permite esa recreación, ¿no? En la fiesta que les contaba que conté que no había nadie niño, que eran todos mayores de 65, hago la recreación de todos los animales, los hago pasar, que van haciendo, ¿no? Los distintos animales. También este juego lo hacen entre todos, pero al que le toca hacer la vaca, que lo hago pasar, le enseño la tonada cordobesa. Hola. Sí. Le enseño a Me encanta la idea. le enseño a hacer la tonada cordobesa a la vaca y como generalmente no le sale, entonces todo el público participa y todos aprendemos la tonada cordobesa. Es decir, habilito mucho el juego en el medio del cuento. Pero bueno, es un cuento que lo tengo muy, muy aprendido, ¿no? Sí, y esto también de que vos quedás como en, ¿no? Cuando vas nombrando los animales, quedás como con ese silencio que invita a que los niños completen, ¿no? Y eso Sí, también, darle la participación al niño, tanto en esto de completar o de hacer silencio para que ellos completen la información,
o Sí, utilizar lo que decimos las fórmulas de reiteración, claro. cuando tenemos, ¿no? Este texto tiene una fórmula que dice, y masajearon y se dieron cuenta de que solos no podían y entonces llamaron a, ¿no? Entonces, bueno, se puede utilizar esto como vos repetías o decías incluso hasta con una tonadita para que los niños después vayan completando a medida que va el cuento, ¿no? Ahora todo eso cuesta mostrarlo porque no se puede dar. Pero acá Yo Mariana dice directamente, que su niña está pidiendo otra vez que lo cuentes. qué hermoso, bueno, que se lo cuente la madre, genial. Directamente yo no digo, no, yo narradora cuando estoy con el público, no digo, hasta que el público no lo dice, espero. Y arriba de la vaca estaba él, Claro. y hasta los más niñitos se lo acuerdan, ¿no? Porque como vienen. Y a este tengo muchísimas versiones largas, porque, por ejemplo, los hago pasar de a uno, y, por ejemplo, el perrito que estaba comiendo su último hueso, al gato le hago ponerle perfume porque se iba a conocer a la novia, porque voy leyendo al público, voy leyendo lo no verbal, voy leyendo la atención del público. Si veo que se están distrayendo, lo hago más corto y llamo de a 3 animales, ¿me Claro, entienden? Y si sí, no, sí. por ejemplo, cuando fue ese cumpleaños de adultos, que fue muy gracioso porque ningún hombre quería pasar y luego pasaron todos porque se empezaron a cargar entre ellos, vieron cómo son, empezaron a cargarse, pero vos lo haces así, ¿no? Y el burro es así, bueno, pasen todos a hacer el burro, ¿me entienden? Entonces, bueno, entonces, ¿qué? Bueno, pasaron todos y hacían de todos los animales, más allá de hablar en cordobés la vaca, ¿no? Es muy interesante cómo, digamos, la propuesta puede cambiar de acuerdo al público que uno tiene. Y Sí, también va a ir cambiando a medida que vos veas la respuesta de ese público, ¿no? Y eso también absolutamente, te lo da la narración. Otra cosa que me parece importante es que cuando uno elige seleccionar un texto y lo narra, tiene sí, como ese permiso, siempre cuidando la belleza estética de cambiar los episodios, ponerlos en otra cronología, digamos, por ejemplo, Eli acá sacó la abejita, ¿no? En el momento en que en el original estaba, me parece, porque cuando llora Caledonia dice algo y la abejita la mira y después viene toda la explicación que hizo él. Y bueno, lo mismo pasa con La Luna y la Vaca, por ejemplo, de María Elena Walsh, como les ujú, decíamos el martes pasado, que empieza con el final. Bueno, cuando yo lo narro, puedo ir cambiando eso porque sí, justamente es tan trémulo el oficio que yo puedo perder al que me escucha que está intentando entender por dónde anda la historia. Entonces siempre cuando uno narra, va creando o va variando el texto original para lograr que ese texto tenga una lógica y ayudar, colaborar con quien me está escuchando para que efectivamente escuche y no tenga que andar buscando cierta información y entonces se distrae, ¿no? Entonces, en sí. general, lo que las narradoras dicen que cuando yo empiezo a narrar un texto, tengo que generar la imagen que deposite a quien está escuchando en un lugar que sea lo más claro posible, que lo deposite en ese escenario para que yo pueda empezar a hacer jugar los personajes, ¿no? Esa ubicación tiene que ser efectiva en la narración oral. Sí, trabajamos con lo que decimos también verosimilitud, ¿no? Es decir, que parezca verdad. Es el sí mágico, es el palito que usás de caballito los niños, sería para nosotros lo mismo, ¿no? Estos 20 conejitos que pueden sostenerse uno arriba de otro, tenés que, bueno, yo lo ayudé con un gesto también, ¿no? Con un ademán acá, con este juego, ¿sí? Para también hacer que lo visual ayude a imaginar. Sí, todo lo que dé verosimilitud. Nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Aporta el cuento o no aporta? Esa por lo menos yo, y lo he
leído de otros profesionales, digamos, de personas así que se dedican de lleno a esto, siempre preguntarse qué cosas van a aportar a enriquecer o lo que estás diciendo vos es atención. Lo espacial es fundamental. Fíjense cuando dialogan. La jirafa queda con el cuello duro acá, ¿no? ¿Sí? La vaca tiene que estar de este lado. Y yo, bueno, cuando lo cuento, por supuesto que me desplazo para todos lados. Trabajo todas las direcciones. Eso es otra cosa que es muy interesante trabajar, lo prosémico, ¿no? La cuestión de lo espacial y los niveles, alto, medio y bajo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. No es lo Bueno, mismo, no es lo mismo que Eli hubiera empezado poniendo la jirafa de un lado y la vaca del otro, y después invierta, digamos, que la vaca esté en un lugar. Yo genero, esto proxémico quiere decir eso, que yo genero un espacio, un escenario, y que el escenario tiene ubicadas las cosas. Y por más que no estén, yo tengo que respetar que eso está ahí ubicado y me lo tengo que imaginar, porque eso también ayuda a la memoria. Si yo en la segunda intervención o tercera que aparece la jirafa, en vez de hacer el cuello de este lado, lo hago de este lado, como está duro, ya pierde verosimilitud, no me va a creer nadie, se rompe la burbuja. Entonces, son cosas que da el ensayo, porque vos decís, bueno, sí, pero eso lo vas a hacer. Pero hay que tener en cuenta que a veces el ámbito no es el ideal, como contaba recién una compañera tuya, los chicos pueden estar dispersos, hay un montón de cosas que te pueden atentar contra la atención. Entonces son cosas que hay que ensayar mucho lo espacial. Yo hasta recomiendo dibujarlo, hacer un plano de dónde transcurre las historias. Bien, no sé, acá dice Eugenia, hablábamos la semana pasada, siempre señalar el mismo lugar. Claro, si yo señalo que vos en algún momento decías esto del mar, ¿no? De la popa y de la proa. Si vos hubieras cambiado el lugar del barco, eso hubiera perdido verosimilitud, sí, ¿no? Porque lo desubico al niño también en lo espacial. Y como no hay imágenes, como no hay un soporte gráfico, el soporte está dado por la imaginación y el narrador lo que genera son imágenes, ¿sí? Con las palabras. Vos estás generando constantemente imágenes, por eso decimos que es tan importante narrarle al niño, ¿sí? Porque genera esto del pensamiento divergente, la creatividad. Ellos están constantemente generando imágenes por las palabras que nosotros le damos. Y el encantamiento de una narración oral es mágico, chicas. Cuando uno logra hacer eso, no quiere hacer otra cosa con los niños. Sí, sí, hay que largarse, hay que aventurarse. Sí. Es más, yo me aventuro a cantar y no sé cantar, pues hay que habilitarse, porque estás dentro de lo que es lo lúdico, el juego. Entonces eso es lo mismo, eso es lo que te habilita también, ¿no? Coincido, y ojalá que se sigan narrando muchos cuentos para los niños, sobre todo en estos tiempos. Abrir la capacidad, o sea, abrir esa ventanita o auspiciar que el imaginario de un niño se aventure, es libertad, porque cuando uno crea es libre y por lo tanto es feliz. Tal cual. En estos tiempos, sobre todo, yo creo que lo estético, en toda la historia de la humanidad, lo estético ha servido para salvar al hombre de lo insoportable, ¿no? Sí. Entonces, estoy hablando del hombre como del ser humano. Lo estético ayuda a salirse de la realidad, pero desde un lugar sano, digamos, ¿no? Una necesidad de nombrar lo innombrable, de conjurar, digamos, los miedos, es muy importante en este momento en que vivimos un tiempo de incertidumbre como en el que estamos, ¿no? Así que claro, yo las invito a riqueza, el potencial de riqueza. ¿Cómo, Silvi? Yo las invito a todas que les narren a los novios, a la vecina desde la ventana,
Y que escuchen para poder tener mucho bagaje luego para sacar en las narraciones, ¿no? Sí, justamente sobre eso quería, también a los hijos, ¿no? Pero no todas tienen hijos, por eso digo, si no tienen hijos, agarren al novio, ¿Y sí, qué hay les que decía? agarrar a todo el que se cruce contarle algo. Sí, Y que se vean que aprende contando, ¿eh? Se aprende contando, ¿no? después les va a pasar como le pasa a Mercedes, o también le pasa a Virginia ya, y Martina tiene 4 años, y me pasó a mí en mi momento que mi hija me dijo, basta, no quiero escuchar más No te quiere escuchar cuentos nadie. en mi vida. Viste, ya había notado algo y me lo olvidé. Ah, no, acá. Eli dijo que la selección se podía dar a través de la literatura, de autor, de la narración oral, perdón, del La tradición. anecdotario y de la tradición oral, ¿sí? Sí, sí. Me gustaría que profundices un poco eso. Bueno, cuando es de literario tiene un autor, que si tenemos la posibilidad de pedirle permiso para para llevarlo a la narración oral, mejor, porque es respeto al trabajo de ellos, pero muchas veces no se puede. Además, porque tenemos un repertorio muy amplio generalmente, entonces no vamos a pedirle a cada autor o viven lejos. Entonces lo que tratamos de hacer es respetar el universo que ese autor ha creado, el universo en sí. Por eso se recomienda mucho leer muchas obras de ese autor para empezar a tener el registro del lenguaje que usa, de ese universo lingüístico que trabaja ese autor. Eso sería lo literario. Muchas veces hay que dejar para leer. Borges, yo les diría que algunos cuentos se pueden narrar, pero la mayoría son para disfrutar la lectura. De tradición oral, bueno, tenemos muchísimos. Están los cuentos de mentirosos, los cuentos, bueno, de exagera, etcétera, etcétera. Son hermosos, ¿por qué? Porque el meollo del cuento, el argumento básico, digamos, es el que tenemos que respetar. Es maravilloso estudiar sobre eso, supongo que lo han hecho, porque se repiten pueblos que ni siquiera se conocen y está el mismo argumento, es algo tremendamente mágico desde la antropología, desde todos los estudios, como Juan el Tonto se repite en distintos pueblos, bueno, etc. Eso es precioso. Y ese meollo vos lo podés, te da la posibilidad, el cuento tradicional, de ser más libre en el sentido de la creación. El pajarito remendado puede tener la plomita colorada y vivir en un castillo, o etcétera. O el rey puede ser otro, ¿no? Ejemplo. O un cuento de exagerado también, lo podés, la sandía en vez de 2 kilómetros podía tener 1000 kilómetros y no pasa nada. Sí, eso pasa con los cuentos graciosos de humor, ¿no? Como los cuentos de Mariño, de Graciela Montes, que utilizan la exageración como una estrategia de escritura, Sí. que a los chicos les Y gusta humor. un montón, ¿sí? Y de humor, claro. Claro, la expectativa frustrada, o sea, esperar algo y que no se dé, y la exageración son dos de los recursos que se usan mucho para el humor, para los cuentos de humor, sí. Y Bien, el anecdotario, que es desde nuestra propia vida, o de lo que sucede a otros que te han contado, y que bueno, que armás, le das una estructura de narrativa, ¿no? En el sentido, bueno, la clásica, inicio, nudo, clímax, final, y a contar. bueno, Eli, ha sido un gusto. No sé si Virginia o Mercedes quieren decir algo más, o las chicas. No, por mi parte, agradecerle un montón a él y que haya dispuesto de este tiempo de su tarde para dedicarnos a nosotros, dedicárnosla a nosotros, así que muchísimas gracias, es re importante que hayas estado y que hayas compartido ese tiempo, que las chicas escuchen otras voces. Bueno, y agradecerle también a Silvia y felicitarla porque ha encontrado en esta dificultad una oportunidad para que disfrutemos de otras voces en nuestras clases, que siempre somos las dos, las tres con Virginia, y esta posibilidad enriquece muchísimo las clases, fundamentalmente para que las chicas escuchen otras voces, ¿no? Así que 1.000.000 de gracias, realmente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Yo no sé si me voy a animar a narrar ahora, después de Eli, ¿no? Pero, si narrás bellísimo narrás. Eso está muy bueno, escuchar a muchos narradores con distintos estilos, ¿no? Sí. Porque es la forma también de encontrar el estilo de uno, donde yo me siento cómoda. Entonces, escuché muchísimos. Carolina Rueda, los grandes, ¿no? Ana Griot, Moreno, los grandes y los que recién se inician, pero sobre todo estas personas que tienen tanto profesionalismo, nos ayudan a decir, me gustaría por acá, o me parece que mi bagaje me podría empezar por este lado, por esta, qué sé yo, de la Bobo, la Ana Padovani, son distintos. Y habilitar. ¿Sí? Silvia, soy Priscila. Mirá, cada vez que vos narrás, nosotros nos convertimos en unos niños de 5 años. Así que no te hagas la que no sabés narrar lindo. No digo que no sé narrar, digo que al lado de Eli cualquiera se siente un poco intimidado, ¿no es cierto? Pero no, sí, les voy a narrar. Para nada. Soy Eugenia. Bueno, chicas, ¿vas a narrar ahora? ¿Te voy a ver? Soy Eugenia, Silvia, comparto. ¿Hola? Euge, si querés repetir que no se escuchó. Se me quedó en silencio. Eugenia había hecho un aporte, pero Dice, se trabó un poquito. en el chat y dice que comparte con Priscila, que cómo no se va a animar y que es una genia narrando. No. Tal cual. Aparte hemos aprendido de ahí. No, es que no es falsa humildad lo mío, es que Eli a mí me encanta cómo narra. Acá estaban preguntando, Valentina Godoy pregunta, ¿quién es el autor del cuento del pajarito remendado? Es de tradición oral, también. Sí, porque Gustavo Roldán tiene su pajarito remendado, que él lo toma y hace su propia recreación, en realidad de una fábula, ¿sí? Que eso después lo vamos a charlar. Sí. Y justamente el cuento del pajarito remendado le da nombre a toda una colección que dirigió él, ¿no? Pero eso lo vamos a contar después. Pero el que contó Eli es un cuento de pajarito remendado de tradición oral. Bueno, la vamos a dejar ir a Eli. Yo estoy profundamente agradecida, para mí es una gran maestra, no solo en la narración oral, una mujer maravillosa, así que agradecida por la generosidad. Ella no quería y yo la convencí, así que, y bueno, y a mis compañeras, a Virginia y a Mercedes, que siempre me apoyan y me alientan y son entusiastas de la propuesta también, así que estoy muy feliz de haber... Muchas gracias a ustedes, muy amables, bueno. Muchas gracias, y cuenten cuentos a los niños que les hace falta, como el alimento. Muchas gracias. Bueno, chao.